es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías, el Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya. Es Jehová el Señor. Bueno, así con este cántico que estamos escuchando, vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes a través de esta estación de radio difusora, otra vez más, junto con todos ustedes, nuestros queridos amigos auditores. Bueno, en este día vamos a estar viendo a través de, como siempre, a través de la Biblia, a través de la Escritura, vamos a estar compartiendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, exactamente el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a estar viendo ahí esta historia tan gloriosa, ¿verdad? Como es la salida entonces del pueblo de Israel desde la esclavitud, ¿verdad? Desde la ciudad entonces de Egipto. Vamos a estar viendo entonces ese relato bíblico a través entonces de la Biblia. Pero antes vamos a orar. ¿Le parece bien que oremos? Vamos a compartir entonces la oración juntamente con todos ustedes. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que podemos acercarnos confiadamente, Señor, por medio de los méritos, Señor, hechos por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad, Señor, que tú nos das el poder estar, Señor, detrás de estos micrófonos, poder exaltar, bendecir, glorificar tu nombre, magnificar tu nombre, Señor, el cual es glorioso en toda la tierra. Señor, gracias por Jesucristo nuestro Señor, por quien somos cada día justificados, perdonados, limpiados de toda nuestra falta, nuestros pecados y nuestros errores. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti y llamarte Padre. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos estar, Señor, confiados y seguros de que somos, Señor, tus hijos y que estamos, Señor, también bajo esta gran bendición y bajo, Señor, esta gran promesa, como también hiciste, Señor, al pueblo de Israel, así como lo sacaste a ellos, Señor, de la esclavitud, así un día también tú preparaste, Señor, a un Salvador, que es Jesucristo, para sacarnos también aún a nosotros, a todo el mundo, a todas las naciones, de la esclavitud, Señor, del pecado y de la muerte. Gracias te damos entonces, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede. Bueno, vamos a estar entonces compartiendo, ¿le parece bien? A través de la Biblia, entonces, como le hablaba, vamos a estar viendo en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, del versículo 17 en adelante, y luego vamos a estar viendo todo lo que es el capítulo 14 del libro de Éxodo, con este relato, ¿verdad?, que encontramos tan glorioso entonces, como es la salida entonces del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la mano de servidumbre de la esclavitud de Egipto. Y vamos a colocarle, ¿verdad?, un nombre a este tema, y le vamos a colocar entonces el tema de conversación que vamos a hacer a través de la Biblia, el poder del gran yo soy manifestado entonces a su pueblo. Y leemos entonces así
en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Escritura. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os enviará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron, dice, de Secud, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Luego estamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migol y el mar, hacia Baal-Zephón, y delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Y yo, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón. Y todo su ejército sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto, y a los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo el ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth y delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron a gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová. Hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo
entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. Y aquí dice: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para que ellos y alumbrara a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios y desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías. El Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Bueno, así entonces hemos llegado, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo entonces este relato glorioso, ¿verdad? Donde podemos ver la grandeza, el poderío de nuestro Dios, ¿verdad? Las señales que Él hizo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Por eso que le quise colocar como, para darle un título siempre, ¿verdad? Lo que compartimos, el poder del gran yo soy manifestado hacia con su pueblo. Y también, ¿verdad? Nosotros como, hoy en día también como pueblo gentil, ¿verdad? Y como hijos del Señor, como siervos de Él, también hemos visto también y hemos conocido, ¿verdad? Su poder, su poderío, y hemos visto también su gloria, ¿verdad? Y su amor hacia con nosotros, que así, ¿verdad? Como envió a ese, en este caso libertador, como fue a Moisés, para que librase entonces, sacase a su pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, del pueblo de servidumbre. Así también, ¿verdad? Ahora ha mandado a un libertador, no solamente para el pueblo de Israel, sino que para todo el mundo, para sacarnos ahora, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Y vemos entonces
este relato tan glorioso que quizás usted alguna vez ha visto las películas, donde muestran, ¿verdad?, ahí los carros del faraón y el pueblo hebreo cruzando en el Mar Rojo. Este mar se abrió esta vez, ¿verdad?, por mano poderosa, en este caso de Jehová nuestro Dios, que lo hizo a través de su siervo Moisés por intermedio de una vara que él portaba. Y desde entonces, ¿verdad?, desde ese tiempo antiguo, hace más de 2000 años, nunca más se ha vuelto a abrir el Mar Rojo, porque solamente, ¿verdad?, la naturaleza, el mar, el cielo y las estrellas, todo el universo obedece entonces a la voz de su creador. Y él hace, ¿verdad?, como él quiere, y la creación solamente tiene que someterse y obedecer entonces a los designios de Jehová nuestro Dios. Encontramos entonces, ¿verdad?, que luego que Faraón dice dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó entonces por ese camino cerca de la tierra de los filisteos. Dios no quiso entonces que Moisés, ¿verdad?, llevase en este caso al pueblo de Israel. Una vez que salen de la tierra de Egipto, no dejan entonces que se vayan por el camino más corto donde podían llegar, en este caso a la tierra prometida, sino que los hace, ¿verdad?, dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea y se vuelva a Egipto. ¿Por qué la guerra? Porque, ¿verdad?, iban a ver entonces al pueblo egipcio, a todos los egipcios, ¿verdad?, con sus carros, con todo su ejército, tras entonces del pueblo de Israel, ¿verdad?, para hacer guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también iba en este caso armado, también llevaba algún tipo de armas también para defenderse por si Faraón, ¿verdad?, después se iba en pos de ellos para retenerlos. Pero Dios, ¿verdad?, para querer mostrar entonces su poder, su gloria, porque el pueblo de Israel estuvo varios años esclavo ahí en ese lugar. Entonces, y al estar el pueblo de Israel esclavizado en este territorio que era Egipto, ellos también tomaron muchas costumbres paganas. Recordemos que Egipto era uno de los pueblos que tenía muchos, en este caso, dioses. Ya tenía muchos templos también donde adoraban a diferentes dioses. Y el pueblo de Israel entonces también se había vuelto tras estos dioses, de tal manera que ellos preferían estar bajo esclavitud que salir al desierto. Pero Dios, ¿verdad?, que había hecho pacto en este caso con Abraham y también con Jacob, y en este caso es Israel, ¿verdad?, promete entonces sacar a su pueblo y lo realiza este día entonces, cuando vemos esta escritura, por mano entonces de Moisés. Y esto también no fue tan fácil. Recordemos que Dios, ¿verdad?, cuando envía a Moisés, lo envía con señales, con prodigios, ¿verdad?, para que envíe las plagas sobre Egipto, para que Egipto entonces vea el poder, ¿verdad?, de Dios manifestado, y para que deje huir, ¿verdad?, ir al pueblo de Israel en libertad. Y no solamente también para eso, sino también para que el pueblo de Israel también pudiese ver su gloria y pudiera ver, ¿verdad?, que había un Dios, ¿verdad?, que estaba de parte de ellos, en este caso manifestándose en toda su gloria, porque ellos también se habían, en este caso, como decía anteriormente, apegado mucho a estos dioses paganos que habían en Egipto. Entonces ellos tenían entonces que volverse nuevamente al Señor, y confiar entonces en este Dios al cual no se podía ver, sino que solamente Él manifestaba su poder, su gloria, ¿verdad?, a través entonces de Moisés. Pero vimos algo glorioso, como Dios entonces, a través de las columnas como sonda de nube y de fuego, Él se manifiesta. Estas son una de las manifestaciones, en este caso, más gloriosa y más visible que tuvo, en este caso, fue el pueblo de Israel, y también como el abrirse el mar. Imagínense el mar abierto, en cual dice que se puso como dos grandes columnas, como dos paredes, y el pueblo cruzó en seco por medio de ellos. Entonces dice, mas hizo que el pueblo, dice, rodeara por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, dice, de Egipto, subieron armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos también de José. Recordemos que anteriormente, el que vino entonces a esta región, a este lugar, a Egipto, fue José, el cual fue vendido por sus hermanos. Cuando José estuvo ahí, ¿verdad?, había un faraón que sí, en este caso podemos decir, creía en Dios, conocía al Dios de Israel, conocía al gran yo soy, de tal manera que él puso a José, ¿verdad?, en este caso al mando, ¿verdad?, y el cuidado de todo Egipto. Y fue tanto entonces lo que este faraón, ¿verdad?, depositó la fe y la confianza en José, ¿verdad?, que incluso vio el Espíritu de Dios en José. Pero después vemos también que hubo, ¿verdad?, un cambio en este caso de
de mandatario dentro de otro faraón, el cual entonces no reconocía entonces al Dios de los hebreos, y fue entonces el que se volvió, ¿verdad? Y esclavizó entonces al pueblo de Israel ahí en Egipto, por lo cual, ¿verdad? Dios tuvo entonces que levantar en este caso a Moisés para sacarlo de la esclavitud. Y José, ¿verdad? Estando ya en edad muy avanzada, le dijo también al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijo a los líderes que llegaría el día entonces en que Dios, ¿verdad? El Señor Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, llegaría el día en que Él iba a enviar a un libertador y que los iba a sacar de ahí. Y cuando ellos se fuesen de ahí, cuando dejaran entonces Egipto y fueran a la tierra, ¿verdad? Que había prometido Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel, llevasen entonces en este caso sus huesos, llevaran en este caso su ataúd. Y fue así entonces como dice que tomaron consigo entonces, tomó consigo Moisés, dice, los huesos de José, el cual había juramentado, ¿verdad? A los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, ¿ya? O sea, Dios no se olvida para siempre de nosotros. El pueblo de Israel estuvo ahí como 400 años de esclavo en Israel, ¿ya? Nosotros a veces estamos con problemas unos 2, 3 días, 3 meses. Imagínense lo que están un año y estamos desesperados. Y el pueblo de Israel estuvo 400 años más o menos, estuvo ahí esclavizado en Egipto. Y entonces Moisés toma entonces los huesos de José. Dice, y haréis subir entonces, dijo José, mis huesos, y aquí con vosotros. Como dice, y partieron entonces, cuando sale entonces el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y partieron entonces de Secut, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto es lo glorioso, ¿verdad? Dios manda entonces a su siervo Moisés, pero no solamente, ¿verdad?, de parte del gran yo soy, o de parte de Jehová de los ejércitos, sino que lo envía con señales, con prodigios, ¿verdad?, y con gran poder. Y no solamente eso, sino que el mismo Dios, ¿verdad?, el Señor Jehová de los ejércitos, respalda en este caso a su siervo Moisés, ¿verdad? Y no solamente a ellos, sino que también al pueblo de Israel, y le envía entonces esta columna de nube en el día, o esta columna de nube, dice, para guiarlos. Entonces esta nube iba delante de Israel, ¿verdad?, avanzando, y Israel iba entonces siguiendo la nube, ¿ya? Mire que entonces, ¿quién los iba guiando? ¿Era Moisés o era Dios? Era Dios, ¿verdad? Era el Señor Jehová a través de su siervo Moisés. Y entonces la nube para guiarlos por el camino. Y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. En el día la columna, en este caso, de nubes, y en la noche era una columna de fuego, para que así Israel no se detuviera, no se volviera a Egipto, porque eso es lo que Dios también no quería. Porque el pueblo, ¿verdad?, quería volverse nuevamente al paganismo, quería volverse a la esclavitud. Entonces Dios, a través de su siervo Moisés, para que el pueblo no retrocediera, para que el pueblo no, ¿verdad?, en este caso se volviese atrás nuevamente, Él los hace caminar tanto como de día y tanto como de noche. De día la columna de nube sobre ellos, y de noche la columna de fuego, para que fuese igual que día, alumbrándoles, para que entonces no se detuviesen, y así también para que se fuesen, ¿verdad?, alejando, ¿verdad?, apartando de lo que era de la esclavitud, de que era en este caso Egipto. Y dice el Señor, y nunca, dice, se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de ellos. E incluso después, cuando vemos, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, no es que cruza el Mar Rojo, después cuando entra al otro lado, Dios siempre estuvo con ellos de la misma forma. De día la columna de nubes, y de noche la columna de fuego. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, la fidelidad, ¿verdad?, de Jehová, Dios de los ejércitos, de un Dios que realmente se manifiesta, y que no solamente Israel ha visto su gloria, sino que aún los pueblos, ¿verdad?, y los reyes han visto la gloria del Señor. Tenemos el caso, en este caso de Daniel, donde nos habla de la conversión de Nabucodonosor,
rey de todos los pueblos de Babilonia, el cual, ¿verdad?, gobernaba todo el mundo en ese tiempo, y llegó a entender, ¿verdad?, que el reino del Señor Jehová de los ejércitos es un reino sempiterno, un reino poderoso, y que guiará aún por sobre todo, ¿verdad?, los reyes de la tierra, ¿verdad? Su reino nunca entonces dejará de ser, sino que será un reino sin fin. Y así podemos ver también aquí las señales y prodigios no solamente así con Israel, sino que había un pueblo, ¿verdad?, que eran los egipcios, los cuales también estaban viendo la obra de Jehová, ¿verdad? Este Dios que iba con Israel no era como los dioses que había en Egipto, en este caso con cabezas de águila, con cabezas de toro. No era como los dioses de ellos, que tenían imágenes para poder honrarlos, venerarlos, sino que el Dios de Israel era un Dios que no necesitaba ninguna imagen, ¿ya? Era un Dios que no necesitaba ninguna imagen para ser, en este caso, honrado, glorificado. Pero sí, ¿verdad?, este Dios demostraba ser un Dios poderoso porque, aunque no lo podían ver, Él, ¿verdad?, mostraba su gloria, mostraba su poder. Imagínense cómo la columna de nube, ¿verdad?, estaba sobre Israel en el día. En pleno desierto, la columna de nube estaba ahí para que el sol entonces no pegara sobre ellos y no se fatigaran, para que así avanzasen, para que entrasen entonces a donde Jehová, vuestro Dios, se lo había entonces propuesto llevarlos por medio de su siervo Moisés. Y no solamente eso, sino que de noche la columna también de fuego estaba, ¿verdad?, alumbrándole y dándole también, en este caso, el calor, porque el desierto en la noche la temperatura baja y es muy helado. Entonces estaba no solamente la columna de fuego para alumbrarle, sino también para llevarle, ¿verdad?, el calor que el pueblo de Israel entonces necesitaba, y para que así entonces no se detuvieran y siguieran avanzando hacia este lugar. Y encontramos lo glorioso, ¿verdad?, que Dios entonces no los guió entonces por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. No los quiso guiar por ahí. Dios no quiso llevarlo entonces por el lugar donde era más cerca, donde podían entrar más rápidamente a la tierra prometida, sino que Dios los llevó a través de su siervo Moisés por otro lado, en el cual ellos se iban a enfrentar contra el Mar Rojo. Y al enfrentarse contra el Mar Rojo, luego que después los egipcios fueran contra ellos en este caso no tendrían nuevamente escapatoria, no tendrían dónde escapar. Entonces quedarían a la deriva, al frente del mar, y detrás de ello el ejército de los egipcios. Pero Dios hizo, ¿verdad?, todo esto para que el pueblo de Israel, ¿verdad?, comprendiera que el Dios, ¿verdad?, el gran yo soy, aquel que había mandado en este caso a Moisés, su siervo, a este libertador, era un Dios real y que tenía el poder, ¿verdad?, aún sobre la naturaleza, para glorificarse en su pueblo y para demostrar que Él era entonces el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿verdad?, y el Dios en este tiempo de Moisés y de todo este pueblo entonces que estaba esclavizado. Y el Dios también de hoy día de nosotros, ¿verdad? Él entonces es el gran yo soy, aquel Dios poderoso que se ha manifestado, ¿verdad?, su gloria desde tiempo antiguo. Y vemos entonces en el capítulo 14 del libro de Éxodo, donde nuevamente Dios habla entonces a Moisés. Dice: y habló el Señor Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Jarot y entren en Migdol y el mar, dice, y el mar, y acampen entonces entre este lugar y el mar, hacia Beal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, delante de estos lugares podemos decir que el Señor le nombra a Moisés, le dice: ve entonces Moisés con el pueblo y acampa alrededor de estos lugares, enfrente de ellos, y detrás de ti o al frente tuyo estará el mar, y acamparáis entonces junto al mar en las ciudades en los lugares que yo te he mostrado. Porque dice en el versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, y los ha encerrado. Faraón entonces, cuando, ¿verdad?, llega a oídos de él y se da cuenta que Israel está encerrado entre el mar y entre estas tierras que eran Migdol y Bel-Safón, entonces Faraón dice: el pueblo de Israel, Jehová, a través de su siervo Moisés, ¿verdad?, este Dios desconocido para nosotros, a través de Moisés, ha llevado a este pueblo, ¿verdad?, para que nosotros en este caso lo comamos como a pan, ¿verdad?, a espada, para que vayamos con nuestro ejército. No escaparán entonces estos
estos hebreos, por el dicho, ¿verdad?, de nuestras manos. Si no nos sirve a nosotros, a nadie más servirán. Y se va entonces Faraón contra, en este caso, contra Israel. Pero Dios, ¿verdad?, que es poderoso y que conoce todas las cosas, Él con propósito, ¿verdad?, llevó al pueblo hasta ahí, para que entonces viesen la gloria, ¿verdad?, de Jehová manifestado hacia con ellos. Entonces el versículo 3 del capítulo 14 dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, ¿verdad? Dice: y yo, dice el Señor Jehová, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. Y no solamente ellos, y no solamente, ¿verdad?, Dios se propone poner al pueblo de Israel frente al mar, y sobre este lugar que era Midgol y Belsafón, sino que también, ¿verdad?, Él endurece el corazón de Faraón, no solamente para mostrar su gloria hacia con el pueblo de Israel, sino que el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, para mostrar entonces también a Faraón que Él es un Dios poderoso, y que Él es un Dios, en este caso, como se llama en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, porque Él, ¿verdad?, tiene todo el ejército del cielo, que aunque muchas veces nosotros no lo vemos, pero ese ejército de Dios está a nuestro favor. Así como ese ejército estuvo con el pueblo de Israel, hoy también el ejército del Señor está con nosotros. Y Dios a veces, ¿verdad?, nosotros sin darnos cuenta, pero Dios, ¿verdad?, está peleando por nosotros nuestras batallas. Y Dios es glorioso entonces en Él pelear por nosotros, ¿verdad?, y vencer a nuestros enemigos. Muchas veces nosotros nos sentimos acorralados, encerrados, ¿verdad?, atropellados, y no sabemos, ¿verdad?, cómo muchas veces defendernos, y vemos muchas veces que las cosas que nos están sucediendo son cosas muchas veces que son sin culpa, y que son verdaderas ofrendas que nos hacen, pero Dios, ¿verdad?, muchas veces lo hace para glorificarse Él, como lo hizo con Faraón, porque dice que endureció entonces el Señor Jehová el corazón de Faraón para que lo siga, ¿verdad? Dice para que lo siga. Y dice el Señor: y seré glorificado en Faraón. ¿De qué forma? Mostrándole entonces su poder, ¿verdad?, su gloria, de que Él entonces, no ahora Israel ni Moisés, ¿verdad?, iba entonces a enfrentarse con Faraón y su ejército, sino que el mismo Señor Jehová de los ejércitos iba entonces a pelear entonces contra este ejército que era el ejército de los egipcios, ¿verdad? Entonces esto es muy glorioso, entonces, lo que podemos encontrar de parte de nuestro Dios. Y esto que le sucedió, ¿verdad?, al pueblo de Egipto fue conocido en muchos lugares en ese tiempo de la tierra. Cómo entonces Dios, ¿verdad?, había, en este caso, acabado con el ejército egipcio, habiendo muerto casi todos ellos ahogados en el mar. Entonces dice, y los egipcios, dice que los egipcios entonces sabrán que yo soy Jehová, y ellos hicieron entonces así. Entonces y fue dado, dice, aviso al rey Faraón de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de su siervo, en este caso los capitanes de ejército, ¿verdad?, y toda la gente que le ayudaba a gobernar en ese tiempo su reinado, y su siervo, se volvieron contra el pueblo de Israel, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Entonces ellos se dan cuenta y dicen: pero ¿cómo nosotros hemos hecho esto? Dejar ir al pueblo de Israel, y ahora ¿quién nos va a servir? ¿Ya? Entonces ellos, ¿verdad?, se vuelcan, ¿verdad?, contra Faraón y su ejército y sus capitanes, de ir entonces tras de Israel. Y Dios también se propone que Israel no vaya por el camino más corto a la tierra prometida, sino que los pone frente al mar y sobre estos lugares, para que queden entonces encerrados y puedan entonces ver la gloria, ¿verdad?, de su nombre. Entonces Faraón, ¿verdad?, en este caso preparó su carro, que dice, unció su carro, que quiere decir que lo codilleró, ¿verdad?, y lo preparó para la guerra, su carro, y tomó consigo, dice, a su pueblo, y tomó 600 carros, y dice que tomó a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos de los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos.
no tomó cualquier carro ni tomó cualquier gente, sino que escogió Faraón a los mejores, ¿verdad? En este caso de los ejércitos, a los mejores, ¿verdad? En este tiempo que en ese caso eran el ejército de ellos, a los mejores capitanes y a su ejército, para que fuera entonces tras el pueblo de Israel, para en este caso masacrarlo, ¿verdad? O obligarlos a volver, en este caso, para que ellos siguieran entonces sirviéndole allá en Egipto. Entonces tomó estos carros, 600 carros escogidos, 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto, y a los capitanes sobre ellos. Y endureció nuevamente, dice el versículo 8 del capítulo 14 de Éxodo, y endureció entonces Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió, dice, a los hijos de Israel. Entonces el Señor, ¿verdad?, endureció el corazón de Faraón para mostrar tanto a Faraón que él es Dios, como también al pueblo de Israel a través de los prodigios y señales que él también es Dios. A los dos pueblos. Y no solamente esto para el pueblo de Israel, sino que para que todas las naciones del mundo conozcan, ¿verdad?, que en los cielos hay un Dios que gobierna y que pelea entonces por los suyos, que pelea, ¿verdad?, por la gente, en este caso, que anda en rectitud y que está siempre delante de él, ¿verdad?, pidiendo en este caso misericordia y buscando el favor de nuestro Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos entonces a este libertador, ¿verdad?, que es Moisés, el cual entonces está encabezando la columna de estos hombres y de esta multitud que salió de Egipto, mostrando también, ¿verdad?, que así como Moisés era el libertador de Egipto, luego después vendría un libertador de todas las naciones y de todo el mundo, quien sería entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y siguiendo pues, dice, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo el ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, y delante de Bel-Safón. Ahí entonces, ¿verdad?, donde el Señor Jehová de los ejércitos había propuesto de tener a este pueblo, que era el pueblo de Israel, frente al mar y junto a estos lugares. Los egipcios llegan entonces y lo ven que están, ¿verdad?, están encerrados, y que entonces en este caso podemos decir que vienen a ser, ¿verdad?, como comidos, como en este caso como langosta, el pueblo de Israel. Pero Faraón, ¿verdad?, no se esperaba entonces, ¿verdad?, lo que va a acontecer más adelante, que él pelearía en este caso por su pueblo. Faraón aún, ¿verdad?, no podía entender ni comprender todas las cosas que vio antes, todos los señales y prodigios que vio antes, ver convertido el río Nilo en sangre, la plaga de las ranas, la otra plaga que fue una que también la muerte de los primogénitos, y así tantas varias plagas que hubo que Dios hizo a través de Moisés. Aún Faraón, con todas estas señales, todavía, ¿verdad?, no podía entonces, en este caso, entender y comprender, ¿verdad?, el poder de Dios. Él creía y se encontraba aún suficiente, ¿verdad?, que podía entonces vencer a este Dios al cual no se podía ver, que solamente, ¿verdad?, tenía como a Moisés como su mensajero, como el hombre, ¿verdad?, que hablaba entonces de parte de él. Entonces lo encuentra aquí Faraón. Entonces Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército alcanzaron entonces el campamento junto a este lugar, que era Pi-Hairot, y delante de Bel-Safón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, entonces los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, ¿ya? Porque los hijos de Israel temieron a gran manera y clamaron a Jehová. De aquí, ¿verdad?, cuando ven, ¿verdad?, este tremendo, quizás polvaera que venía por el desierto, o este tremendo estruendo de carro y de caballo, el pueblo de Israel entonces ve que todo este ejército tremendo, donde iban 600 carros, con los capitanes del ejército de Israel, en este caso para llevar nuevamente al pueblo de Israel a la esclavitud, o para masacrarlo ahí si no querían volver a la buena. Entonces el pueblo de Israel entra en pánico, ¿ya? Entra en pánico entonces, y clamaron, dice, en gran manera, y clamaron a Jehová. ¿De qué forma clamaron a Jehová? Quejándose contra Moisés, como Moisés, ¿verdad?, era el representante en este caso de Dios. Entonces fueron a Moisés y dijeron a Moisés, no había, en este caso, mire,
Y no solamente en este caso clamaron en una forma prudente, que dijeron que probablemente le hayan dicho: Moisés, mira, ¿por qué no pides a Dios, verdad, que nos ayude de esto? Mira, vienen los egipcios. Pero no, ellos fueron entonces contra Moisés, y en este caso murmurando inmediatamente, antes todavía de cruzar el Mar Rojo, ya está murmurando el pueblo de Israel, porque muchos de ellos no conocían a Dios, verdad, ellos se habían encariñado mucho con los dioses verdad, que tenía Egipto. Entonces dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha hecho así con nosotros? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Ya? Entonces murmuraron inmediatamente, ¿verdad? En vez de que todos se hayan tirado en este caso de rodillas, viendo que la muerte viene encima, la espada viene ahí, los carros. Ellos en vez entonces de humillarse, de poder reclamar al Señor Jehová de los ejércitos, o ir en este caso ante Moisés, ¿verdad?, como corresponde, fueron inmediatamente, ¿verdad?, con esa rebeldía y con el corazón duro, a decirle a Moisés: Moisés, no habían sepulcros en Egipto que los trajiste a morir al desierto. Mira, ahora todos vamos a morir, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros ancianos, todos vamos a morir aquí. Y empezaron entonces a reclamar y a murmurar contra Moisés y contra Jehová. Y se le había olvidado, ¿verdad?, que Jehová había caminado con ellos de día y había caminado con ellos de noche, con la columna de nube y con la columna de fuego en la noche. Y se le había olvidado de todos los prodigios y milagros que Jehová había hecho por medio de Moisés su siervo en Egipto. Se habían olvidado ellos que habían comido, en este caso, el macho que era el corderito, para que los primogénitos no murieran. Y ellos vieron entonces la lamentación que hubo en Egipto cuando murieron los primogénitos de todos los egipcios, ya que ellos no creían entonces en Jehová y no pintaron el dentil, la entrada de su puerta, ¿verdad?, con la sangre del cordero. Por cuanto ellos todos entonces los primogénitos murieron, pero de los hijos de Israel ninguno de ellos murió. A ellos entonces se le olvidaba que este Dios, ¿verdad?, era poderoso incluso para, en este caso ahora, para pelear y para salvarlo, ¿verdad?, de la espada de Egipto, sino que murmuran, ¿verdad?, y se levantan inmediatamente contra Moisés y contra el Señor Jehová. Y así como era el pueblo de Israel, ¿verdad?, rebelde, encariñado con dioses ajenos, muchas veces nosotros, si nos escudriñamos nuestra vida, nuestros corazones, nos encontramos igual. También a veces coqueteando con dioses ajenos, ¿verdad?, y encariñándonos con ellos, y a veces nos apartamos de Dios. Y cuando estamos, ¿verdad?, afligidos o con problemas, ahí decimos: pero ¿y Dios dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios esto otro? Somos muchas veces igual que el pueblo de Israel. Se nos olvida, ¿verdad?, cuando está el tiempo bueno, que todo eso que recibimos de bueno, de la abundancia, es de parte de Dios. Todas las cosas vienen de Él. Pero cuando viene, ¿verdad?, un poquitito de afligimiento, un poquitito de problema, se nos fue Dios y empezamos entonces en este caso, a regañar contra Él, ¿verdad? Y muchas veces a reclamar en una forma no correcta, ¿verdad?, sino mal hecha ante el Señor. Y así lo hicieron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvió contra Jehová y contra Moisés, diciendo entonces: ¿por qué no trajiste a morir al desierto? No habían suficiente sepulcro. Y aparte de ello, ¿verdad?, culpando a Moisés y culpando a Jehová, porque el ejército de Egipto venía tras ellos. Entonces dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcro en Egipto? Bueno, versículo 12. Versículo 12 dice así del capítulo 14 de Éxodo: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera hacer vivir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Ve? Ya entonces Dios, a través de su siervo Moisés, le había dicho que lo iba a sacar de ahí, que lo iba a llevar, ¿verdad?, tras el desierto a la tierra prometida. Pero ellos también no querían ir, querían quedarse en Egipto. Y aquí le están reclamando a Moisés y le dicen: ¿no es esto lo que te hablamos? Le dicen, ¿verdad? Le dice a Moisés: pero Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto antes de salir para acá? Diciéndote: déjanos servir a los egipcios, aquí estamos bien, estamos cómodos. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: mire, esto es lo importante cuando hay una persona, ¿verdad?, que intercede y que ama a un pueblo, que ama a la gente,
en este caso Moisés amaba a su pueblo, amaba a Dios, y Moisés habla diferente como hablan ellos. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y en este caso Moisés tenía entonces, ¿verdad?, la fe puesta entonces en el gran yo soy, en el Señor Jehová de los ejércitos. Él había visto los prodigios, los milagros, y sabía que Dios estaba con ellos, aunque estaba el mar enfrente, y aunque el ejército de los egipcios estaba a sus espaldas. Moisés sabía, y aquí ya está declarando, ¿verdad?, que este ejército que hoy día veáis, no los veréis nunca más, dando a entender entonces Moisés, ¿verdad?, que Dios entonces va a pelear por ellos y que va a destruir entonces al ejército egipcio. Todavía Moisés no sabía de qué forma Dios, ¿verdad?, los iba a, en este caso, a matar en el desierto a los egipcios. Quizás Moisés pensaría que a través de la misma columna de fuego los podía haber quemado, una cosa así, pero no. Moisés no sabía, pero él sí sabía que Dios, ¿verdad?, iba a acabar entonces con el ejército de Egipto, ¿ya? Y eso, ¿verdad?, sucede cuando ellos, ¿verdad?, entran en el mar, y Jehová entonces trastorna, como vamos a ver más adelante, los carros de ellos. Entonces en el versículo 13, entonces Moisés, ¿verdad?, les dijo al pueblo, con voz, ¿verdad?, con autoridad, y le dice al todo al pueblo: no temáis, estad firme. Y así Dios también nos dice hoy día a nosotros, como Moisés habló al pueblo de Israel, también hoy día el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dice: no temáis, porque el gran yo soy, el Señor, está con nosotros también para defendernos. Quizá el problema que hoy vemos y que está delante de nosotros, lo podemos declarar también de esta forma, como Moisés, ¿verdad?, que dijo: no temáis, está firme y ved la salvación de Jehová. Así también nosotros tenemos que estar firmes y no temer y ver la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, el cual está con nosotros, el cual no nos ha dejado, porque su palabra fueron: estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin de los tiempos. Y eso nunca se nos tiene que olvidar, ¿verdad?, que el Señor de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob, el mismo Dios que fue refugio, amparo, ¿verdad?, castillo, roca, y que peleó por Israel, que los guardó en todo momento, está también hoy día con nosotros, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Moisés, ¿verdad?, declara estas palabras: no temáis y estad firme, y ved la salvación de Jehová. Y ve cómo Dios entonces nos va a salvar, cómo nos va, en este caso, a librar de este pueblo, de este ejército de Egipto. Ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová dice, mire, dice en versículo 14, declarando Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ni siquiera ellos tendrían que desenvainar, en este caso, sus armas, porque ellos salieron con armas. El pueblo de Israel llevaba armas. En este caso, en el tiempo en esos tiempos habían lo que eran espadas. Quizás llevaban palo, espada, algún tipo de hierro. Quizás estaban unas pocas piedras, pero en el desierto habían piedras, pero ellos llevaban armas. Entonces, y Moisés le dice al pueblo que se esté tranquilo, que ni siquiera ellos, ¿verdad?, no tienen que hacer nada, que dejen, porque el Señor Jehová, el que los sacó de Egipto, va a pelear por ellos, ¿verdad?, en su trayectoria. O sea, es tanta la confianza que Moisés pone en el pueblo de Israel, ¿verdad?, que les dice: no pongan su confianza en ustedes mismos, no pongan su confianza en sus fuerzas, ni en sus armas, ni en sus espadas, sino que depositen su fe y su confianza en el Señor, aquel que los sacó, aquel que ha venido guardándolos, ¿verdad?, con columnas de nube en el día y con columnas de fuego por la noche. Él peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Estáis tranquilos, o sea, simplemente le dice: sentaos, siéntense, coman algo. Esto es lo que le quise decir Moisés, ¿verdad? Estén tranquilos, coman algo, porque el Señor Jehová va a pelear por vosotros. Entonces podemos ver la grandeza y lo grande que es Dios, ¿verdad?, como aún su pueblo, ¿verdad?, siendo rebelde,
contestando mal hacia su pueblo, o sea, hacia con su siervo Moisés y hacia con Dios, cuando le dicen acaso no habían suficiente sepulcro que nos trajiste a morir al desierto, ¿verdad? Más Moisés dice, Jehová peleará por vosotros por cuanto vosotros estáis tranquilos. ¿Se acuerda esa palabra, estáis tranquilos? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo en su último momento de agonía, cuando estuvo orando en Getsemaní, cuando vino 3 veces ante sus amigos, sus apóstoles, para que lo ayudasen, ¿verdad? En ese momento de horas tristes, para que estuviesen con él, dice que las 3 veces los encontró durmiendo. ¿Y qué le dijo después? Dormid ya, está tranquilo. Así también Dios entonces le dice al pueblo a través de Moisés que estén tranquilos, que no se preocupen, porque Él prometió sacarlos de la esclavitud y Él lo hará, y que Él peleará por ellos, por tanto no muevan ni un dedo, le quise decir el Señor. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, la grandeza de Dios, la gloria del Señor, ¿verdad?, manifestada hacia con este pueblo. Ellos no tuvieron que hacer nada. Dios peleó entonces contra los egipcios, como vamos a seguir viendo. Entonces en el versículo 15 del Éxodo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, mire, si estamos hablando de un Dios real, de un Dios que se manifiesta y que habla a su siervo. En el 15 dice, entonces el Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, dijo a Moisés con voz audible, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Ya? Glorioso entonces lo que podemos encontrar a través de la Escritura. Y le dice el Señor Jehová a Moisés, y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar, en seco. ¿Se da cuenta, amigos y hermanos, la grandeza del Señor? Que le da entonces, y le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Cuando, ¿verdad?, porque Moisés empieza a interceder también por este pueblo tan duro, tan terco, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a Moisés que tome en este caso su vara y que la ponga sobre el mar para que el mar se abra en dos. Moisés declara, ¿verdad?, que Jehová va a pelear por ello. Él no sabe en qué forma. Pero aquí, ¿verdad?, vemos entonces a Moisés tomando entonces la vara y abriendo el mar. Divídelo, dice, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y no solamente, ¿verdad?, que entrasen por el medio del mar, sino que dice que entrasen en seco. Usted sabe, imagínense, estamos hablando del fondo del mar. ¿Cómo debe estar el fondo del mar? Lleno con moluscos, lleno con roca, lleno con estas algas de tierra abajo, barro, resbaladizo, lo que es la roca, pero dice que cruzaron en seco. Fue tanto entonces la manifestación y el poder de Dios, ¿verdad?, que hizo un camino en el mar. Incluso lo despejó hasta de rocas. Y el pueblo de Israel cruzó, ¿verdad?, en seco. Es glorioso entonces lo que podemos encontrar de parte de Dios. Este es entonces un Dios poderoso, ¿verdad?, que abre caminos donde no hay caminos. Cuando las puertas, ¿verdad?, están cerradas, Dios abre puertas donde no hay puertas. Cuando la gente tiene problemas y ya no hay a dónde ir, Dios soluciona los problemas. Cuando la gente, ¿verdad?, ha perdido la esperanza y le han dicho, usted ya no tiene esperanza, no se puede hacer nada por su vida o por su hijo, por su familia, Dios aún no ha dicho la última palabra. Dios es el Dios de lo imposible. Dios hizo este mundo y Él tiene el control sobre él, y no solamente sobre él, sino también sobre el hombre y sobre la mujer. Entonces, y aquí dice el Señor Jehová nuevamente, en el versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, y sus carros y en su caballería. ¿Ya? Y dice nuevamente, ¿verdad?, el Señor, que Él endurecerá el carro del Faraón, nuevamente, por cuanto Faraón no quiso la buena, ¿verdad?, entender y comprender que estaba peleando contra el Creador del universo, ¿verdad?, contra aquel que es de Él la tierra y su plenitud, y todo lo que en ello hay. Faraón entonces se estaba enfrentando con Él, con el Señor, con el dueño de toda la creación. Y por cuanto Faraón entonces fue rebelde y no quiso obedecer entonces a Dios, entonces Dios se encarga entonces de hacer justicia al pueblo de Israel y mostrar su poder, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los pueblos gentiles, en ese caso también que habían,
y a Egipto, ¿verdad? Y ver después, quizás, imagínense después que pasó esto, la burla que después tendría Egipto, ¿verdad? De que fueron vencidos, ¿verdad? Por el Dios de los hebreos en el mar. Y cómo correría en ese tiempo esa noticia de que el mar se abrió en dos, que el Dios de los hebreos, ¿verdad? Abrió el mar en dos a través de su siervo Moisés y cruzaron en seco. Abrieron un camino, ¿verdad? El cual Dios lo tenía ahí preparado, quizás desde cuánto tiempo, ¿verdad? Tenía preparado ese camino para que en ese día Israel cruzase por ahí. Y así también Dios tiene un camino para usted, para que donde no hay camino, Dios va a abrir camino para su vida. Porque estamos hablando entonces de un Dios poderoso, de un Dios que realmente se manifiesta hacia con su pueblo, hacia aquellos que buscan, ¿verdad?, su rostro. Sigamos en el versículo 18 de Éxodo 14, viendo esta hermosa, ¿verdad?, historia del relato entonces de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. El versículo 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuanto me glorifique en Faraón y en sus carros y su gente de caballo. Y el 19, y el ángel, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos, en este caso delante de los egipcios, delante del pueblo de Israel, iba un ángel, el ángel de Dios, y delante del pueblo de Israel iba una columna que era la columna de nubes. Pero cuando vinieron entonces los egipcios, para Dios glorificarse en los egipcios, la columna entonces, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, como el ángel, se apartó y se puso ahora a las espaldas del pueblo de Israel. Cuando Moisés entonces tiende, en este caso, la vara sobre el mar, el ángel que estaba delante, que guiaba al pueblo de Dios y que también a Moisés, y la columna de nube, después se gana entonces a las espaldas del pueblo de Israel, para en este caso hacer como una pared, para que el pueblo entonces cruzase el mar rojo en seco, y para que los egipcios y todo su ejército no pudieran entonces alcanzar al pueblo de Israel, ni aún tocar ni un cabello de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que Moisés declara: está quieto, porque Dios peleará por nosotros. Y mire lo glorioso todo esto, ¿verdad? Cómo Dios entonces se glorifica a través de su pueblo Israel, y también hacia los gentiles, hacia los paganos que eran el pueblo de Egipto, ¿verdad? Donde Dios entonces manda a que el ángel que va guiando en este caso la columna del pueblo de los hebreos, venga entonces y se ponga ahora a las espaldas junto con la columna de nube. Glorioso esto. Entonces se puso el ángel y la columna de nube a la espalda ahora del pueblo de Israel, y dice, iba entre el campamento de los egipcios, entonces a las espaldas del pueblo de Israel, y entre el campamento de los egipcios. Y el campamento de Israel y del campamento de Israel era nube y tinieblas. Entonces la espalda después se formó nube y tinieblas. Una vez que se vino entonces la nube y se puso a las espaldas del pueblo de Israel, dice que se formó nube y tinieblas. Gloria al Señor. Para aquellos alumbraba Israel, y de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Ya. Cuando la columna de nube, en este caso, se puso a la espalda de Israel, y el ángel también, dice que para el pueblo de Israel fue luz para ellos, para que ellos entonces en esa noche avanzasen por medio del mar rojo. Pero en cambio para los egipcios fue tinieblas, estaba todo oscuro, entonces no pudieron avanzar. Mire los dos contrastes. Para un lado podemos tener el caso de la cordillera, aquí cuando amanece en la mañana, ¿verdad? Cuando usted se levanta en este tiempo, se levanta por ejemplo a las 6 de la mañana. Acá está todo oscuro, mientras que en Argentina ya hay luz, están los rayos de luz. Así entonces había una pared que estaba ahí, que era que Jehová había puesto a su ángel y a la columna de nube para que, ¿verdad?, formase tiniebla. En este caso era como una neblina que puso ahí, para que entonces los egipcios no se acercasen y no pudiesen traspasar, ¿verdad?, y alcanzasen al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo para Israel, ¿verdad?, estaba la columna de fuego alumbrándolos, ¿verdad?, para que ellos
avanzasen toda esa noche y pudieran llegar entonces a la otra orilla del Mar Rojo. Qué glorioso entonces lo que podemos encontrar. Cómo Dios entonces, ¿verdad?, mostró estas maravillas, ¿verdad? Y esto tremendo, ¿verdad?, poder de poder abrir entonces el Mar Rojo y hacer todo esto. Todo con orden, ¿verdad? Y todo muy bien hecho, ¿verdad?, a través entonces de su siervo entonces Moisés, y respaldándolo entonces en todo que el Señor estaba guardando su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y iba entonces entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla en aquellos días. ¿Ya? Y después 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, nuevamente aquí encontramos otra vez, la misma relato, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. ¿Ya? Dios entonces, ¿verdad?, siempre ha necesitado también de hombres para poder hacer su obra aquí en la tierra. El mar, porque se pudiera abrir, tuvo que Moisés, ¿verdad?, extender su mano sobre, en este caso, el mar, para que se abriese. Dice que se abrió por un recio viento que vino, ¿verdad? El mar se abrió y se formaron dos grandes columnas por los lados, o sea, dos paredes. Y este recio viento, ¿verdad?, podemos decir que tenía relación en este caso con el Espíritu Santo cuando vino, ¿verdad?, y cayó sobre, en este caso, en el Pentecostés. Dice que vino como un recio viento, ¿verdad?, el cual llenó toda la casa. Bueno, así es la obra del Señor, del Señor Jehová de los ejércitos. Sigamos. Y extendió entonces Moisés su mano, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Ya? ¿Se imagina usted el poder de Dios, que al poder de que Moisés toca con el báculo, ¿verdad?, con este palo, con este cayado, toca las aguas del Mar Rojo, se abren? No porque Moisés toca las aguas, sino por el poder de Dios. Dios ordena entonces al mar, porque Dios había dado ya orden al mar, que en el momento que Moisés tocase las aguas, el mar se iba entonces a abrir en dos, y el pueblo cruzaría en seco. Este entonces, ¿verdad?, es Dios, aquel que hizo el universo, que hizo este planeta y la naturaleza, ¿verdad?, obedece a la voz entonces de su creador y se somete a su creador. Bendito sea su nombre para siempre. Y las aguas entonces quedaron divididas como un gran camino. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas, dice, como muro a su derecha y tanto como a su izquierda. Qué glorioso sería ese día, ¿verdad?, cuando pasó en este caso en los pueblos de Israel. ¿Cómo en este caso verían los pescados? ¿Se acuerdan cuando van a acuario, puede ver los pescados así nadando por el lado? Quizá ellos también lo vieron, porque era como un vidrio, ¿verdad?, que se puso por el lado. Era una pared de agua, pero en este caso era como un vidrio que había por ambos lados. Y Moisés entonces y el pueblo de Israel cruzó por ese lugar. En ese caso, en este tiempo entonces ya Dios, ¿verdad?, estaba mostrando que Él era más poderoso aún, incluso que la ciencia, que los científicos y toda la tecnología que hay en día. El pueblo de Israel entonces fue lo primero en ver, ¿verdad?, los peces monstruosos en el mar a través de cuando cruzaron el Mar Rojo. Bendito sea el nombre del Señor. Aconteció, dice, y siguiendo entonces, el 23, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de caballo. Y Dios también, ¿verdad?, cuando ya el pueblo de Israel está saliendo a la otra orilla, los últimos, Dios ahora quita entonces la columna, en este caso que era la nube, que estaba, ¿verdad?, anocheciendo ahí con neblina, y al ángel lo quita ahora, porque el pueblo de Israel ya estaba pasando el Mar Rojo, había pasado, y hace ahora que el pueblo entonces, el ejército egipcio, entre también en el mar, ¿verdad?, a la siga entonces del pueblo de Israel para, en este caso, masacrarlo. Entonces entró el pueblo de Israel, en este caso el ejército egipcio, entró con sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció, dice, a la vigilia de la mañana, porque esto sucedió de noche, y aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó, dice, el campamento de los egipcios. Esto entonces es lo que el Señor puede hacer. Él trastorna al enemigo, ¿ya? Él los confundió, trastornó quizás con un torbellino, ya los trastornó, los confundió. Y mire lo que hizo Jehová.
y quitó las ruedas de sus carros. A lo mejor los caballos, ¿verdad?, vieron visión y empezaron, ¿verdad?, en este caso a rebelarse contra los carros que ellos tenían, a querer quitarse, ¿verdad?, en este caso el aperaje que ellos tenían. Entonces los carros del faraón y su gente de caballo, entonces el Señor trastornó el campamento de los egipcios, y dice, y en el versículo 25, y Jehová quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. O sea, ellos no entendían lo que pasaba, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, miren, cuando vieron entonces la obra de Jehová, entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel. Ahora dicen, huyamos delante de Israel, no somos capaces contra este pueblo, huyamos de ellos, ¿ya? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Recién ahora se vienen a percatar, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no había salido de Egipto, ¿verdad?, por sí mismo o porque Moisés, ¿verdad?, era un gran hombre, sino porque Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, es entonces el que llevaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Es glorioso entonces lo que podemos encontrar. Ellos entonces aquí reconocen que Jehová peleaba entonces por Israel. ¿Y qué le dice entonces Moisés al pueblo en el versículo 13? Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más y para siempre los veréis. ¿Ya? En el 14, Jehová peleará por vosotros, estáis tranquilos. Y aquí vemos entonces, ¿verdad?, a los egipcios reconociendo que Jehová entonces es el que pelea entonces por Israel, ¿ya? Por cuanto dijeron, y pelea contra los egipcios. En el 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende ahora tu mano, ya esto cuando ya cruzaron el Mar Rojo y están al otro lado en tierra firme. Ahora el Señor ordena a su siervo Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Recordemos que ya el pueblo de Israel ya cruzó el Mar Rojo, está al otro lado en tierra firme. Los egipcios vienen entrando, más o menos están como en la mitad en este caso del trayecto, en el mar, dentro del mar. Dios ordena ahora a Moisés que toque nuevamente con el báculo, con el cayado, las aguas del Mar Rojo, porque una vez que Moisés toca las aguas, la palabra de Jehová, ¿verdad?, era que el mar ahora nuevamente se juntase las aguas, se juntase nuevamente. Y ahí, usted sabe lo que pasa. Todo entonces el ejército de Egipto quedó en medio de estas aguas. Sigamos viendo. Entonces Moisés extendió su mano, en el versículo 27 de Éxodo 14, sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al oír, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Se da cuenta cómo así entonces pelea? Cómo entonces el Señor Jehová ha demostrado entonces ser un Dios poderoso y un Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? También que, ¿verdad?, ha enviado entonces a un poderoso Salvador que es Jesucristo hoy en día, para que esté, ¿verdad?, intercediendo por todos nosotros, para que no seamos también en este caso derribados, consumidos, muertos, como lo fue el pueblo de Egipto, el ejército egipcio, ¿verdad?, por la rebeldía, por la dureza de su corazón, viendo el poder, las señales del Señor, ¿verdad?, igual, ¿verdad?, quisieron pelear entonces contra el Creador del universo. El versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos los que entraron, ¿se acuerdan cuántos carros habían? 600 carros habían de a caballo, con sus capitanes, y ni quedó ninguno de estos carros. Imagínense el medio camino que hizo el Señor para que 600 carros entonces entrasen en el mar, y estos 600 carros fueron trastornados, ¿verdad?, cuando el Señor, ¿verdad?, a través de su siervo Moisés, cierra las aguas entonces del Mar Rojo, y ellos mueren entonces y perecieron todos en el mar. Entonces no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Así entonces dice el versículo 3, el versículo 30,
Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y más encima el otro día, ¿verdad? Israel vio cómo Jehová entonces, ¿verdad?, peleó por ellos. Israel estaba, ¿verdad?, asustados cuando vieron que el ejército de los egipcios venía con ese tremendo estruendo, con los carros esos de hierro, los caballos y la polvadera en el desierto. Dijeron: ¿para qué nos trajiste a morir al desierto? Mujer, mejor hubiéramos muerto en Egipto, allá había sepulcro. Pero Jehová, ¿verdad?, peleó por ellos, y ningún pelo de ellos, ¿verdad?, fue tocado por los egipcios. Y ellos vieron cómo el Señor peleó por ellos, sin ellos hacer nada, sin tocar ni siquiera una espada de ellos. Jehová peleó por ellos, y ellos vieron los cadáveres, ¿verdad?, no tanto de hombres, sino que también de los caballos y los carros, todo, ¿verdad?, trastornados y muertos en el mar. Entonces dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así también, ¿verdad?, como Dios, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, el poder del gran yo soy manifestado hace con Israel, salvó al pueblo egipcio, salvó en este caso su pueblo, en este caso podemos decir de las manos de los egipcios, que eran los enemigos. Así también hoy en día Dios también nos puede salvar aún a nosotros, ¿verdad?, de la mano también de nuestro enemigo, que es el adversario, que es el diablo. ¿Cuánta gente hoy en día que todavía no ha tomado una decisión, en este caso por Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador, aquel que vino a poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que todos fuésemos ahora perdonados, ¿verdad?, y salvos de la condenación, y para que obtengamos la vida eterna? Pero tenemos entonces a nuestro adversario, el enemigo, que es Satanás, ¿verdad?, que está empeñado entonces en masacrar a la gente, también puedo decir, ¿verdad?, y de confundirla y llevarlas, ¿verdad?, también, en este caso, de matarla y llevarla a la muerte segunda, que donde no habrá resurrección para ellos. Pero Dios, ¿verdad?, quiere también pelear por nosotros. En este caso, como peleó por Israel, Dios en este día también quiere pelear por nosotros, porque nos recuerda que nosotros valemos tanto para Él, que Él envió a su Hijo, para que su Hijo diese su vida hasta su última gota de sangre por nosotros, para que fuésemos de la familia de Él. ¿Ya? Entonces Dios es experto entonces en derrotar nuestros enemigos. Dios entonces puede derrotar, ¿verdad?, a nuestro adversario y hacernos entonces libres, ¿verdad?, para que optemos y tomemos una decisión, ¿verdad?, por servir al Señor de los cielos, su nombre es Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, el cual podemos ir delante de Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Versículo 31. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Recién aquí el pueblo temió a Jehová. Se da cuenta después de todo lo que Dios hizo. Recién el pueblo aquí temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y también creyeron a Moisés su siervo. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Dios mío, permítenos que no seamos, Señor, duros de corazón muchas veces para poder confiar en ti. A veces pedimos tantas señales, Señor, y tantas cosas para poder creer en ti, Señor. Hemos cuestionado tanto, Señor, muchas veces a tu Hijo amado Jesucristo y a ti, Señor. Hoy día, Señor, en este tiempo, se cuestiona, Señor, mucho a la gente de tu existencia. Y muchos, Señor, se dicen ser agnósticos, Señor. Muchos se dicen ser, Señor, ateos. Pero tú estás vigente y tú eres un Dios poderoso, Señor. Permite, Señor, que así como Israel temió ese día, muchos también podamos en este tiempo temer, Señor, y declarar que tú eres Dios sobre todas las cosas y sobre todo el universo. Que tú no eres un Dios que necesita, Señor, ser manifestado en ninguna imagen, en alguna estatua, Señor. Sino que tú eres aquel Dios de tiempos antiguos, Señor. Aquel Dios que se manifestó en la zarza ante tu siervo Moisés y dijo: yo soy el que soy. Ve a mi pueblo Israel y sácalos de la esclavitud. Señor, ayúdanos a poder confiar en ti.
Jesucristo hace más de 2000 años estuvo en esta tierra, en cual tus apóstoles y mucha gente lo pudo ver con sus ojos. Nosotros hoy en día no hemos visto nada, Señor. No hemos visto ni a Jesucristo, ni hemos visto ni a los profetas, ni hemos visto ni a Moisés, ni a los apóstoles, Señor. Pero hemos creído por medio de tu palabra, Señor, que estos hechos son reales, son genuinos, son fieles. Y que tú eres el Dios de la eternidad. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios todopoderoso. Y que estás, Señor, de parte de nosotros para pelear nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, a poder depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y permite, Señor, que mucha gente pueda, Señor, ver estas señales y estos prodigios a través de tu palabra, y puedan creer en ti, Señor. Moisés, Señor, como el gran libertador, no fue cualquier hombre, Señor. Fue un hombre que tuvo muchos grados, Señor, en este caso de estudios. Señor, estuvo a punto de ser príncipe, gobernador de Egipto, Señor, pero renunció a todo por ti, Señor, por seguir al Dios invisible, por seguirte a ti, Señor, al Creador del universo. Gracias, porque hoy, Señor, a través de estos grandes hombres de la Biblia, hemos llegado al conocimiento tuyo, de que tú existes, que tú eres real, y que no por casualidad si no estamos en este mundo, sino que tu palabra dice que tú no existes. Nos tomaste del polvo de la tierra, Señor, y soplaste aliento de vida en nosotros, para que fuésemos, Señor, almas vivientes. Señor, ayúdanos a poder ser agradecidos y poder contemplar la obra de tus manos en esta tierra. Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que muchas personas puedan llegar al conocimiento tuyo y conocer que tú eres Dios, el Todopoderoso. Y que tú eres, Señor, quien nos puede libertar también del pecado, de la esclavitud y de la muerte, y darnos vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Él es Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías, El Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es Señor Jehová, nos puede restaurar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.